Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de noviembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica. Como podéis escuchar, me he recuperado ya bastante de la ronquera que me ha afectado en los últimos días y que se dejó ver en la contrahistoria. No en toda la contrahistoria, pero sí en la introducción de la contrahistoria, porque esa contrahistoria de Leo Vigildo la había grabado ya el sábado pasado con Alberto y con José Soto Chica, que estaba de paso por Madrid. Así que gracias a Dios que vino, porque hicimos un programón y además pues me quitó de grabar una contrahistoria, imaginaos, con esa voz de cazallero que tenía el jueves. De hecho, me costó bastante grabar esos primeros 3-4 minutos porque no me salía la voz. Y el día anterior la hice, la contracrónica normal, la hice ya con serios problemas de afonía. En fin, ayer me tomé el día en reposo, que es lo que me dijo la farmacéutica cuando bajé a la farmacia de mi calle a preguntarle qué me tomaba. Me dio unas pastillas, me dijo que bebiese mucha agua y sobre todo que estuviese callado. Le expliqué que yo me ganaba la vida sin estar callado, que me ganaba la vida hablando. Y me dijo, bueno, porque pares un perdidas tampoco te va a pasar nada, y ni 2 días me ha hecho falta. 2 días exactamente han sido los que he estado prácticamente callado. El viernes y el sábado. El jueves también hay que incluirlo porque quitando esa grabación que hice in extremis de la contrahistoria de introducción, el resto estuve sin hablar con nadie, vamos, ni siquiera cantaba, que es algo que me gusta mucho hacer en casa, pero porque es que no me salía la voz. Es la primera vez que me sucede en casi 8 años de contracrónica, sinceramente, es lo que más he temido siempre, que me fallase la voz, y en más de una ocasión se lo he comentado a Alberto Garín y a otros amigos, ¿no? Y diciéndole, caray, me pasa un poco lo que a los futbolistas con las piernas, si a mí me falla la voz, adiós, se acabó todo. Bueno, me ha fallado, pero poco, han sido unos pocos días, pero como os podéis imaginar, un poco desesperantes para mí, porque no sabía cuándo iba a volver. Bien, pues hoy parece ser que ha vuelto, no está en la mejor de los estados, espero que ya mañana esté mucho mejor, pero vamos, que me da para hacer una buena contrarréplica, que es esta que hacemos los domingos con temas de lo más variado, de temas variados que nos traen los contraescuchas, por supuesto, que me traéis vosotros, porque yo ni quito ni pongo, me limito a comentar lo que tenéis a bien traerme, que son temas siempre muy interesantes. Bien, si queréis participar en la contrarréplica, os doy el número de WhatsApp, es el 690-827909. El 34 delante, no lo olvidéis, y respecto a la duración, pues más o menos, calculo yo, unos minutos, 2 minutos, una cosa así, 3 quizá. Tomaros algo más, si tenéis que contar o hacer una reflexión muy importante. Pero vamos, lo ideal es que nos entren 4, 5, 6 mensajes, ¿no? Menos de 4 ya lo considero muy poco. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con José, que es de Venezuela, y que nos habla de cristianismo y de su relación con el comunismo, y por extensión, con las doctrinas políticas. Hubo un contraescucha que te envió una nota de voz consultando acerca de la cercanía entre el comunismo y el cristianismo. Y realmente a mí me pareció magistral la explicación que le diste y todos los datos que arrojaste al respecto, ¿no? Pero sin embargo, a mí me gustaría hacerle un pequeño aporte a este contraescucha respecto a los inicios del cristianismo. Los inicios del cristianismo comienzan con Cristo mismo, por supuesto, con Jesucristo. Y los comunistas han querido usar las partes de Cristo que se parecen a la doctrina comunista. Por ejemplo, cuando Jesucristo le dijo al rico que se le acercó y le dijo, ¿qué necesito? Hubo un joven rico que se acercó a Jesucristo y le preguntó, ¿qué necesito yo para entrar al reino de los cielos? He guardado todos los mandamientos, he hecho todo lo que hice la Torá, el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo le dice, muy bien, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, ¿no? Entonces de ahí, por ejemplo, se toman los comunistas para decir que ser rico es malo y que los ricos deben vender todo lo que tienen y dárselo a los pobres, ¿no? Desde un punto de vista cristiano. Pero lo cierto es que ya luego Jesucristo se reúne con otra persona también adinerada en su casa, y a esta persona no le pide que venda todo lo que tiene, ni le pide que lo siga, simplemente se reúne con él, cena con él, y el mismo hombre, que era un recaudador de impuestos de la época, un recaudador de impuestos del Imperio Romano, era judío, pero trabajaba para el Imperio Romano. Le dice, Señor, si en algo he defraudado a alguien, le devuelvo hasta 4 veces lo que le he quitado, ¿no?
Este hombre lo hizo por convicción propia, no lo hizo porque Jesucristo se lo pidió. Además, hay que tomar en cuenta también que él prometió regresar lo que había robado, o sea, lo que había conseguido de mala manera, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no se comprometió a regresar lo que había conseguido de buena manera, que al ser un recaudador de impuestos del mismísimo Imperio Romano, seguramente no era poco lo que él tenía, ¿no? Sus pertenencias limpias, por así llamarlas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el primer personaje y el segundo? La diferencia es que al primer personaje le dice Jesucristo, sígueme. Hay que tomar en cuenta que Jesucristo solamente le dijo, sígueme a 13 personas, y de esas 13 personas lo siguieron 12. El número 13 fue este joven rico que no lo siguió, decidió no seguirlo, ¿no? Entonces podríamos decir que Jesucristo, en lugar de haber tenido 12 discípulos y 12 apóstoles, podría haber tenido 13. Pero este joven tomó la decisión de no seguir a Jesús. En cambio, el otro personaje no es un personaje al cual Jesucristo le haya dicho sígueme. Simplemente Jesucristo le hizo una visita y compartió con él. Entonces no estaba llamado a ser, digamos, un apóstol o un seguidor de Jesucristo o algo parecido, ¿no? Entonces esto es lo que los comunistas no parecen no entender. Jesucristo sí respetaba el derecho de decisión de cada persona, ¿no? En el primer caso le pidió que se desligara de todas sus responsabilidades, porque al pedirle que venda todas sus pertenencias, lo que le está pidiendo es deslígate de todas tus responsabilidades porque te quiero conmigo. O sea, quiero que tú seas un seguidor mío. Y para eso tienes que abandonar cualquier otro tipo de mortificaciones que tengas en este mundo, ¿no? Quiero que seas un siervo mío. Y no quiso. El segundo simplemente lo vio como un amigo, una persona a la cual hablarle del reino de Dios y reunirse con él y cenar con él. Entonces no le pidió que vendiera nada porque Jesucristo no estaba interesado en que esta persona lo siguiera y que fuese su discípulo. De hecho, se hizo amigo de él siendo un recaudador de impuestos, y un recaudador de impuestos era muy odiado por los religiosos de la época, ¿no? Entonces aquí podemos ver dos contrastes muy distintos, donde el hecho de que Jesucristo le haya pedido a uno de los dos que venda todas sus pertenencias no quiere decir que Jesucristo haya mandado a que todos vendamos nuestras pertenencias y que vendamos todo lo que tenemos y lo compartamos todo, porque eso no es real. A eso hay que sumarle el hecho de que Jesucristo hablaba mucho de una monarquía, de un reino, y ya esto choca de frente con el comunismo. Él hablaba del reino de los cielos, del reino de mi Padre que yo he venido a establecer en la tierra y todo esto. Entonces, si tomamos en cuenta que las monarquías chocan directamente con la doctrina comunista, entonces ya podemos ver de frente que Jesucristo no tenía nada, absolutamente nada de comunista. Bueno, evidentemente no podía tener nada de comunista porque no existía el comunismo, pero lo que quiero decir es que la doctrina comunista en realidad, aunque tenga un par de parecidos con lo que haya dicho Jesucristo alguna vez, la doctrina capitalista también. Cuando dice Jesucristo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hay que tomar en cuenta que está respetando el derecho a la propiedad privada, ¿no? En este caso, el emperador trataba sus tierras como si fuesen una propiedad privada, cobraba impuestos sobre ella y tomaba decisiones, y lo que él decía era ley, era como su empresa personal, ¿no? Y las personas tienen la tendencia a confundir un emperador con un presidente. Entonces, los cristianos muchos confunden el hecho de que si un presidente dice algo, hay que hacerlo sí, o si un presidente pide algo, hay que entregárselo, porque Jesucristo dijo, y estoy hablando de los cristianos, porque Jesucristo dijo, denle al César lo que es del César. Sí, pero el César era un emperador, no era un presidente. Los presidentes actúan bajo un gobierno democrático en el cual nosotros mismos lo elegimos para que gobierne bien, y si lo hace mal, estamos en derecho de rebelarnos contra su mal gobierno y además de deponer su gobierno para colocar uno nuevo que gobierne conforme a nuestros deseos. Y eso nos incluye a los cristianos, porque yo soy cristiano, ¿no? Puedo continuar, pero como ves la nota ya se hizo larga, pero bueno, espero haber arrojado algunas luces respecto a Jesucristo en relación con lo que es el capitalismo actual y el comunismo actual. Y tomar en cuenta que Jesús nunca violentó la capacidad de las personas para tomar decisiones, cosa que el comunismo sí hace. Bueno, José, como comentaba en aquella ocasión, el Evangelio sirve para lo que uno quiera que sirva. Como decimos en España, sirve para un roto y para un descosido. Todo es cuestión de estudiarlo más o menos a fondo y a partir de ahí sacar las conclusiones que a uno le interesen en cada momento. Lo podemos utilizar para lo que queramos, como sucede, te diría, con casi cualquier libro sagrado. En fin, en Occidente llevamos pues 2000 años, ¿no?, haciendo exégesis bíblica, y como bien sabes, las interpretaciones de los dos testamentos, del Viejo y del Nuevo, pues son, no sé, infinitas. O infinitas no, evidentemente, pero múltiples, muchísimas. Y han dado lugar
a acalorados debates, a que alguno terminase en la hoguera, a cismas y bueno, ya que se haya tratado de poner el mensaje cristiano como base para órdenes políticos y sociales concretos. Evidentemente, órdenes sociales y políticos que iban en línea con la persona que estaba haciendo esa exégesis, es decir, esa interpretación, ¿no? Mira, aquí hay un error de base que no se suele tener en cuenta, o se tiene en cuenta, pero claro, entonces no interesa, ¿no? El error de base es tomar la Biblia y más concretamente el Nuevo Testamento, que es lo que afecta a los cristianos, o lo que más afecta a los cristianos, como un libro político, como una suerte de manual que condensa una doctrina política y económica muy precisa y que, por supuesto, es aplicable a nuestro tiempo. Bien, eso no es verdad. No es un libro político, ni pretende serlo. Es un libro de fe. Vamos a quedarnos con el Nuevo Testamento. Ya si nos metemos en el Antiguo, ahí sí tendríamos material, bueno, pues para muchas contracrónicas, ¿no? Para muchas contrarréplicas y además mis conocimientos se escaparían. Pero el tema del Nuevo Testamento, que es la parte genuinamente cristiana de la Biblia. El Viejo Testamento, como bien sabéis, en esencia es la Biblia hebrea, es decir, el Tanaj, ¿no? Una serie de libros, de escritos religiosos judíos. El Nuevo Testamento es nuevo por varias razones. Bueno, la primera sería que es más nuevo, más reciente, digamos, que el Antiguo, que el Tanaj, y luego ya a partir de ahí tiene otra serie de características que lo hacen peculiar, ¿no? Una de ellas es que está escrito en griego, para una comunidad de fieles que va más allá del mundo judío, cosa que no sucede con el Tanaj, con la Biblia hebrea, que está escrita en hebreo y en arameo. Desde el siglo IV de nuestra era está además en latín, gracias a la traducción de Jerónimo de Estridón. Esta Biblia, conocida como la Vulgata, fue la Biblia canónica hasta el siglo XVI, cuando en Alemania, bueno, y única, cuando en Alemania, por lo menos el cristianismo occidental, estoy hablando, el oriental va por otro lado, esos mantuvieron el griego, pero en el occidente del antiguo Imperio Romano, ya en el siglo XVI, en Alemania o en Inglaterra o en Escandinavia, empezaron a traducir la Biblia a sus respectivas lenguas, pero buscaron los originales griegos. Aparte de haberse escrito en griego, lo cual ya es importante, el Nuevo Testamento orbita en torno a la figura de Jesús. De los 27 libros que contiene este testamento, los 4 primeros son los evangelios. La buena nueva, vamos, en los que se da cuenta de la vida y de la obra y de las enseñanzas de Jesús. El resto ya pues son los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo. El remate es un libro un tanto misterioso llamado Apocalipsis. El canon se cierra y se conforma como tal y queda cerradito ya sin que se meta nada nuevo ni se saque nada a finales del siglo IV con el Papa Dámaso I, que fue quien encargó, por cierto, a Jerónimo de Estridón que tradujese todo eso al latín, que era la lengua que se hablaba en Occidente. Y a partir de ahí ya todo son interpretaciones, todo es exégesis de lo escrito, porque no hay aportes nuevos. Desde entonces, lo que se han dedicado los cristianos ha sido a interpretar ese material, ¿no? En su mayor parte, casi todas o buena parte son teológicas, pero a partir del siglo XIX también son políticas, incluso económicas. Todos han querido ver en el Nuevo Testamento un libro del que se puede extraer una doctrina política. Y ahí el error, como decía antes. El cristianismo del Evangelio no es ni comunista, ni liberal, ni tradicionalista, ni conservador, ni fascista, ni nada. No es eso, no es una doctrina política asimilable a nuestro tiempo. Eso son categorías contemporáneas que a cualquier cristiano del siglo II, el III, bueno, al propio Jerónimo de Estridón, a un cristiano del siglo X, le hubiesen parecido absurdas, le hubiesen resultado completamente extrañas, no hubiera tenido ningún sentido. Hay que entender que las categorías y los consensos con los que nos manejamos en el siglo XXI no son los del siglo XI. Y eso es importante tenerlo en cuenta, traernos asuntos o eventos del pasado, personajes del pasado y juzgarlos a la luz de nuestro tiempo es erróneo. Pero es que hacer la operación inversa, que es tomar elementos presentes y llevárnoslos al pasado, es decir, no sé, hablar de comunismo, que sé yo, en el Imperio Romano, pues no tiene mucho sentido, como hablar de liberalismo entre los fenicios, cosa que sé que hacen algunos liberales un tanto indocumentados, ¿no? Es decir, no tiene sentido, es ahistórico. Pero claro, como el cristianismo tiene adeptos, muchos, siempre ha tenido muchos, pues una religión muy atractiva, a muchos pensadores no se les ha ocurrido mejor idea que vincular su fe con sus convicciones políticas. Diciendo, bueno, yo tengo esta fe, esto es sagrado, pero es que además tengo estas convicciones políticas que están relacionadas o vienen validadas. Pues las unas las validan las otras. En resumidas cuentas,
que eso no tiene sentido, vamos, que se puede ser cristiano y a la vez liberal, y a la vez comunista, y a la vez fascista, y a la vez conservador, y a la vez tradicionalista, qué sé yo, empezar a poner ideologías del siglo XX. Una cosa no quita la otra, porque el cristianismo es una religión, y sus textos sagrados no constituyen manuales de doctrina política. Lo que sí se puede hacer, bueno, y se ha hecho, y se hace de forma muy intensa en los 2 últimos siglos, es escarbar en el texto evangélico, escarbar e ir encontrando enseñanzas, generalmente espigadas, claro, de forma interesada, que vayan acordes a una doctrina o a la otra. Esto no solo lo han hecho teóricos políticos y activistas de todo tipo, también se ha hecho en el seno de la propia Iglesia Católica de forma continua, especialmente a partir del siglo XIX, para tratar de ajustar el mensaje evangélico a las distintas ideologías de los siglos XIX y XX. O para lo contrario, para decir que no tiene nada que ver con las ideologías. En el caso del catolicismo existe una ventaja con respecto a otras confesiones cristianas, que es la existencia del sumo pontífice romano, del Papa, que es quien fija la doctrina y equilibra las distintas posiciones. Eso, pues, no sucede en la infinidad de iglesias protestantes. Mira, hay una encíclica de Juan Pablo II que se titula, si eres cristiano y católico concretamente, y lo acabas de decir, José, la conocerás aunque sea solo de nombre, se llama Solicitudo Rei Socialis, que es del año 87 y se traduciría algo así como preocupación por los problemas sociales o los asuntos sociales, en la que podemos leer lo siguiente. Me voy a buscar el texto, Pues me acordaba, así por encima, pero iba a buscarlo para leértelo entero. Estos son palabras de Juan Pablo II, de hace no tanto tiempo, de hace poco más de 30 años. Bien, dice lo siguiente. La Iglesia no propone sistemas o programas económicos y políticos, ni manifiesta preferencias por unos o por otros, con tal de que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida, y ella goce del espacio necesario para ejercer su ministerio en el mundo. Pero la Iglesia es experta en humanidad, y eso la mueve a extender necesariamente su misión religiosa a los diversos campos en que los hombres y mujeres desarrollan sus actividades en busca de la felicidad, aunque siempre relativa, que es posible en este mundo, de acuerdo con su dignidad de personas. Por esto, la Iglesia tiene una palabra que decir y a este fin utiliza como instrumento su doctrina social. Está hablando aquí de la doctrina social de la Iglesia, nacida a finales del siglo XIX, ¿no? Con León XIII, la época en la que aparecen los movimientos obreros, claro, la Iglesia se siente interpelada. Esto es otra encíclica que nos tendríamos que ir a por ella, pero para que pues mucho más antigua que esta de luego vinieron otras. Pablo VI hizo otra, esta de Popularum Progressio creo que se llama, que es de los años 60, si mal no recuerdo, otra época también ya posconciliar, otra época muy activa en movimientos sociales, en Occidente se entiende, que es donde tiene la presencia mayoritaria el catolicismo. Bien, continuamos con Juan Pablo II. La doctrina social de la Iglesia no es, pues, una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categoría propia. No es tampoco una ideología, sino la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida, del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Su objetivo principal es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena, y a la vez trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Por lo tanto, no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología, y especialmente al de la teología moral. Bueno, esta encíclica, como te puedes imaginar, es mucho más larga, pero este párrafo yo creo que lo explica o lo resume bastante bien. En resumidas cuentas, para si una vez leído esto, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Papa? Pues está diciendo que la Iglesia no hace doctrinas políticas, lo que te comentaba yo antes, y todo lo más que llega es a preocuparse por los pobres, por aquellos que están pasando necesidad, siguiendo un mandato evangélico. Pero caray, esto no es nuevo, no tuvo que llegar Juan Pablo II para decírnoslo en Solicitudo Rei Socialis. La Iglesia siempre se preocupó de los pobres, mediante la caridad y la asistencia social. Ya sabes que en el catolicismo, para lograr la salvación, no basta solo con la fe, necesitas también demostrarlo. No solo tienes que ser, sino también parecer, ¿no? No debe ser bueno, sino parecerlo. En los conventos, tradicionalmente se repartía sopa a los que no tenían para comer. La famosa sopa boba, que se llamaba en España. Y se recogía y se atendía a los enfermos, ¿no?
Bueno, hace un par de años, esto lo he contado más de una ocasión, estuvimos Alberto y yo en la sede de una hermandad, la del Refugio, está ahí en el barrio de Malasaña, en Madrid, que lleva 400 años dando de comer a los pobres en Madrid. Un contraescucha que se llama Joaquín, es miembro de esta hermandad y bueno, pues colabora con ella de forma desinteresada porque cree que es su obligación como cristiano, lo cual le honra. Ahora bien, ni Joaquín ni la Hermandad del Refugio, que insisto, 400 años de historia tienen, es de antes de poco después del Concilio de Trento. Vamos, de mucho antes que apareciese el Marx y las ideologías modernas o contemporáneas, ¿no? Pues bien, este hombre, Joaquín, dedica parte de su tiempo a esto, porque cree que es su obligación. Ahora bien, ni él ni la Hermandad del Refugio abogan por expropiar a los ricos, ¿no? Ni montar una revolución. Saben que hay necesidad, lo saben porque tienen un comedor abierto todos los días, generalmente para gente sin techo y gente que lo está pasando mal, ¿no? Que necesita comer. Esto pero es muy común. Cualquier parroquia de por lo menos de España tiene un ropero, ¿no? Donde la gente que no tiene con qué vestirse pues va allí. Creo que todos alguna vez hemos dejado ropa en la parroquia, ¿no? Los famosos bancos de alimentos de las parroquias, ¿no? Que uno lleva allí 1 kilo de garbanzos o de arroz, ¿no? Y esto te lo recibe el párroco y lo guarda porque siempre hay alguna familia necesitada. Es que esto lo viene haciendo la Iglesia desde siempre. Lo de preocuparse por los más desfavorecidos, que se dice ahora, ¿no? Por los que la fortuna le ha dado la espalda. Lo que viene a recordar Juan Pablo II en Solicitud de Rey Socialis es eso mismo. La Iglesia no hace ideología, pero evidentemente se preocupa de los pobres porque es un mandato evangélico. En la Hermandad del Refugio lo tienen claro, pero claro, no sucede lo mismo con otros católicos, no sucede lo mismo con esos sacerdotes de la teología de la liberación, que creen ver en el Evangelio y han creído ver en el Evangelio, pues no sé, algo así como un texto revolucionario, ¿no? Les interpelaba, poco menos que agarrar una metralleta y echarse al monte, y algunos de hecho lo hicieron. Esto es algo que a los comunistas, sean o no católicos, les viene muy bien, porque el comunismo primero intentó erradicar el cristianismo porque quería sustituirle, y luego ya cuando se dieron cuenta de que eso era imposible, esto ya en la segunda mitad del siglo XX, perdón, sobre todo a partir de la Guerra de España y luego cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando hasta los propios soviéticos se ven obligados a pedir ayuda a sus popes, ¿no? Para que llamen a la resistencia. Mira, en aquel momento piensan en cooptarles. Dejan de quemar iglesias y piensan en cooptarles. No es que favoreciesen nunca los regímenes del Este al cristianismo, pero convivían con él e incluso procuraban que estuviese de su lado. Esto lo hicieron con éxito en lugares como la Unión Soviética o en Alemania del Este. En Polonia no les salió, porque a diferencia de las iglesias autocéfalas ortodoxas o de grupos protestantes, que son autónomos obviamente, el catolicismo tiene una jerarquía clara y una doctrina teológica también muy clara, fijada desde Roma. Aun con todas, en el catolicismo apareció lo de la teología de la liberación, como te decía antes, que tuvo muchísimo impacto en Hispanoamérica. Bueno, muchísimo, un montón, en los años 60, sobre todo 70 y 80, ¿no? La época de las guerrillas. Y que nació todo esto tras el Vaticano II. Vamos, que el Papa tuvo que intervenir años más tarde para explicar a estos teólogos que la Iglesia no es un partido político. Y no lo ha sido, no lo es, no lo ha sido y naturalmente no lo será en el futuro. Pero bueno, que veremos una y otra vez cómo unos y otros siempre tratan de llevar el agua hacia su molino, porque eso, no sé, viene algo así como a reforzar su posición. Lo cual tiene lógica porque, como he dicho antes, el cristianismo tiene muchísimos adeptos. Si eso lo refuerzas si la ideología la refuerzas con elementos religiosos, bueno, pues se convierte en más atractiva todavía. Vamos ahora con José María, que nos habla de capitalismo y regulación. Buenas, Fernando. Nada, esto es seguramente sirva para la contracrónica, bueno, más bien para la contrarréplica. Nada, felicitarte por tu programa, enhorabuena por él. Yo te sigo ya desde hace mucho tiempo, desde 2016 cuando empezaste con las contras, pero antes, porque yo era un asiduo de los debates que tenías con toda esta gente de Podemos y siempre me hizo bastante, pues eso, gracia, y tu persona siempre me parecía muy particular, muy peculiar, porque le llevaban las contras,
como tu programa además. Y me gustaba verte bastante. Luego descubrí que eres de Madrid y nada, me encantan mucho estos formatos de vídeos que haces, porque además me descubres mi ciudad. Yo no soy gato, pero soy de Madrid, además de tu propia zona. Y siempre me gusta mucho cómo hablas de las estatuas, de los edificios y nada, comentarte. Estuve oyendo el capítulo este de la contrarréplica del capitalismo. Yo he de decir que no soy liberal, aunque sé que la mayoría de tus oyentes y de contras son liberales como tú, pero yo no. Yo creo que hay que regular de vez en cuando, porque creo además que el capitalismo liberal es una utopía hoy por hoy. No creo que haya ningún lugar donde esté totalmente desregulado la economía. Creo siempre que hay determinados bienes de consumo que tienen que estar regulados, pues porque ha habido grandes desastres en el libre mercado, como yo que sé, en Inglaterra cuando el pan se adulteraba, o bueno, incluso la moneda, antes de ser, como decir, libre de los estados. Pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Nada, era un poco para llevaros un poco la contra sobre el mal del socialismo. Yo pienso también que es una utopía el socialismo, además bastante nefasta, como se ha visto cuando se ha implementado en países, aunque para mí Venezuela no es un socialismo, aunque le llaman socialismo del siglo XXI, pero sí, ha sido un desastre. Por tanto, sí creo en la socialdemocracia. Lo que pasa es que en cuanto alguien, o como yo, dice que hay que regular determinado mercado, ya eres socialista. Por eso lo que quería plantear es que creo que también hay un sesgo muy marcado anticomunista, antisocialista, como que todo es muy malo y que todo lo que se ha hecho está mal, y es verdad que ha sido nefasto sobre todo el comunismo implantado pues eso, en la Unión Soviética o en determinados países, pero creo que también tenía cosas buenas. Y por eso yo no soy liberal y nada, era un poco para llevar la contra, para deciros, oye, que no todo la regulación es socialismo ni tal. Yo soy capitalista, por supuesto. Creo en el trabajo, creo en el ahorro y en la inversión bien hecha. Así que nada, era poco más que contarte. Que enhorabuena, que tienes un programa estupendo y que siga así, ¿vale? Y cuídate mucho. Nos vemos por Madrid. Chao, chao. Bueno, José María, es que creo que estás haciendo un análisis un poco simplista, si me lo permites. El sistema de libre mercado no está reñido con la regulación. No sé qué idea tienes tú del sistema de libre mercado, ¿no? Que es algo así como una jungla, ¿no? Una selva donde cada uno hace lo que le viene en gana, ¿no? En absoluto. La regulación es necesaria, es como la ley es necesaria para que un mercado prospere, ¿no? La regulación es necesaria como es necesario poner semáforos en las calles con mucho tráfico. Los semáforos son una regulación, a fin de cuentas. Lo mismo que las señales de stop o las de prohibido aparcar. O las de no se puede circular de los domingos por la tarde. Pues lo mismo es una regulación. Son también regulaciones esas ordenanzas municipales que prohíben hacer ruido por las noches o que penalizan orinar o arrojar basura en la vía pública. Esas regulaciones son necesarias, ¿eh? Y además buenas para que podamos vivir en comunidad. Y bueno, más que coartar mi libertad de acción, evidentemente, pues claro, es que no puedo tirar el papel del bocadillo no lo puedo tirar a la calle, ¿no? No puedes, ¿no? Porque la calle es de todos, ¿no? Lo mismo, no puedo hacer ruido a las 4 de la mañana y montar una fiesta en casa, ¿no? Porque a tus vecinos no les dejas dormir. Entonces sí, evidentemente eres libre de montar esa fiesta, pero estás robando la libertad de dormir a tus vecinos. La regulación es eso mismo, regula, y es necesaria. Pues lo mismo debe suceder en una economía abierta, ¿no? Es decir, es fundamental que haya regulación financiera, que haya regulación alimenticia respecto a los alimentos, ¿no? O relativa a los vertidos de la industria. La cuestión, por lo tanto, y creo que aquí no lo has visto de manera un tanto maniquea, ¿no? El liberalismo es nada, regulación cero y que cada uno haga lo que quiera y lo otro ya es socialdemocracia. No, no es así. La cuestión no está en qué, es decir, en el qué, en la regulación, sino en el cuánto. Es decir, cuántas regulaciones se ponen para una actividad concreta y cuán duras son estas regulaciones.
Nuestro problema no es de regulación, es de sobreregulación o regulación mala. La regulación tiene que ser poca y buena. Pues bien, tenemos mucha y mala. Si te pasas con la regulación, paralizas un mercado o encareces artificial e innecesariamente el precio. Esto último es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el mercado eléctrico, donde se da la paradoja de que cuando nos llega la factura de la luz, supongo que tú lo habrás visto, pues contemplamos atónitos a poco que nos ponemos a examinarla, como la mitad de esa factura no es electricidad. Son costes añadidos por el exceso de regulación. Lo mismo sucede en otros ámbitos, ¿eh? El de la luz lo que pasa es que es especialmente doloroso, porque es que es la mitad, caray. Si la regulación es excesiva, muy excesiva, se llega a detener la actividad. O se complica tanto que la hace casi imposible. Que he hablado en más de una ocasión de la regulación sobre los drones. Yo quise comprarme un dron en el pasado. Quise hacerlo, no tanto por volar el dron, que eso me daba un poco igual, sino para hacer fotografías aéreas. Me gusta mucho hacer fotos y dije, bueno, esto puede ser. Además, estaban cada vez instalando cámaras mejores dentro de los drones y dije, bueno, a ver, 250 gramos no parece una cosa muy difícil de pilotar, ¿no? Y además tampoco es excesivamente caro. Estaba dispuesto a rascarme el bolsillo hasta que fui a la regulación. Dije, bueno, ¿qué regulación tiene esto en España? Que vale, no puedo volarlo. Para poderlo volar me tengo que ir a un descampado a las afueras de Madrid. No puedo volarlo en el Retiro, no puedo volarlo en mi calle, no puedo volarlo en ningún sitio a ninguna hora. Entonces, ¿yo para qué quiero hacer una foto aérea de un descampado a las afueras de Madrid? No tengo ningún interés. En resultado, no me compré un dron. Pero dije, para no utilizarlo legalmente, sé que me consta que hay gente que lo utiliza ilegalmente, pero no es mi caso. Por eso no me compré un dron y me quedé con las ganas. Me consta que hay otros lugares en el mundo que tienen regulaciones más laxas en este aspecto. Aquí fue una regulación durísima. Es muy estricta. La creó el Partido Popular, por cierto. La creó Soraya Sáez de Santa María, que no debe de saber ni lo que es un dron. Le dijeron, esto es algo peligroso, tal, que se han inventado los chinos y ya está, vamos a ponérselo todo pegas. Resultado, pues bueno, ya sabes, el mercado de los drones nunca despega del todo, a pesar de que hay mucho aficionado, pero nunca despega del todo. Mientras que en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, que tienen regulaciones más laxas, pues es un mercado mucho más grande. Claro, te he puesto el caso de los drones porque fue la regulación lo que impidió que yo empezase a trabajar con eso desde el punto de vista fotográfico, que no me compensa. No, es como si me dicen, no vas a poder hacer fotos en la calle. Pues ya está, vendería mis cámaras. Digo, ¿para qué yo hago fotos en la calle, esencialmente? Solo podrás utilizar tu cámara de fotos dentro de tu casa. No se pueden hacer fotos en la calle. Pues ya está, mira, lo jubilo. Me dedico a otra cosa. Me buscaré otra afición, pero dejaré la fotografía porque la regulación me lo impide. Es decir, me ha paralizado la actividad. De lo que te decía antes. O me la ha complicado muchísimo. A lo mejor de todas las cámaras que tengo me quedaría con una por si tengo que hacer alguna vez algún retrato a un amigo o a un familiar dentro de mi casa. Mira, vayamos de nuevo con el ejemplo del semáforo, que creo que es bueno. De simple que es bueno. La regla del semáforo es conocida, la conocemos todos desde niños, ¿no? En verde, cuando está en verde, se puede pasar. Si está en rojo hay que detenerse. Y si está en ámbar, significa dos cosas. Si es intermitente el ámbar, que pases con precaución, está pasando algo ahí, que mires. Y si es fija, que vayas frenando y te detengas. Está pensada para que la veas desde lejos, ¿no? Que se va a poner en rojo, vamos, te está diciendo. Es una regulación tan simple que cualquiera la entiende desde que tiene 6 años. No hace falta que te la expliquen luego en la autoescuela cuando te vas a sacar el carnet. La conoces. Y funciona. Y evita accidentes. Y sirve para regular el tráfico, pues, desde hace casi 2 siglos, cuando empezó a colocarse en las vías férreas y luego posteriormente en las carreteras. Bien, pongamos que queremos complicar esto del semáforo. Meter una regulación más dura, como esta de los drones, ¿no? De Soraya Sáez de Santa María, que te hace falta estudiar un máster casi para entenderla. Y en lugar de 3 luces le metemos 10. Y esas 10 con otras 10 combinaciones en función de si las luces están apagadas o encendidas o intermitentes. De modo que rojo sería pararse, pero rojo intermitente pararse y apagar el motor. Azul, qué sé yo, pues sería pasar, pero a no más de 20 km por hora. Y azul intermitente, pasar, pero deteniéndose antes 3 segundos en la línea para mirar. Marrón podría ser, pues no sé, si es fijo detenerse, apagar el motor y encender los limpiaparabrisas para ver mejor, y si es intermitente hacer todo lo anterior y además tocar el claxon. Algo muy útil sin duda en días de niebla. Que no se ve nada, no se ve, traes en un burro y entonces tienes que parar, el claxon, darle al limpiaparabrisas para limpiar el parabrisas, en fin. Como ves, sería cosa de locos y habría 2 opciones. O no cumplir esa regulación y exponerse a una multa, o pasar de ir en coche. Si las multas llegan continuamente, es decir, si la policía está multando de verdad. Mira, hace unos años se hicieron un experimento, creo que fue en una ciudad de Holanda, con las señales de tráfico. Pusieron señales
cada pocos metros, con todo tipo de información visual. Lo que tenía que ir haciendo el conductor. Bueno, en fin, visual y luminosa. El resultado fue que aumentaron los accidentes muchísimo. Pues con el semáforo pasaría lo mismo. Y es lo que sucede cuando la regulación es excesiva. Cuando el político, digamos, quiere contemplar la casuística completa. Y no deja nada, o no quiere dejar nada al azar. Así que, como te decía, una economía libre necesita regulaciones. La cuestión es cuántas. ¿Y qué regulaciones? Mi opinión personal, y creo que la de cualquier liberal, es que tienen que ser pocas, tienen que ser claras y tienen que cumplirse. Para que se cumplan, tienen que ser pocas y tienen que ser claras. No sé si me entiendes. Esto que llamas tú socialdemocracia o capitalismo regulado, por regla general, tiende a sobreregularlo todo. A paralizar las actividades, a sumergirlas muy a menudo. Es decir, las cosas se hacen, pero claro, de manera sumergida, porque es que cumplir con todas las regulaciones imposible, literalmente imposible. Pero claro, deja al poderoso, al gobernante, él sabe que no se está cumpliendo tal cosa. Vamos a volverlo el semáforo. Él sabe que cuando se pone el semáforo en marrón, no has tocado el claxon, marrón intermitente, o la gente no toca el claxon. No multa, pues bueno, no multa, pero puede multar cuando quiera. No tiene más que colocar un policía allí, un guardia de tráfico y ponerse a multar. No, es que tiene usted aquí esta regulación, ya, pero esto no lo hace nadie. Bueno, no lo hace nadie, pero se tenía que hacer. Es decir, cuando creas toda esta regulación excesiva, innecesaria, la mayor parte de ella, lo único que consigues es darle una herramienta más al poderoso para que luego, cuando lo crea conveniente, te meta mano. Bien, seguimos con Gonzalo, que es un uruguayo que vive en España y que vuelve con todo un tema, un clásico de la contrarréplica, que es el de los gentilicios. Esta vez, el de Uruguay. Y te quería comentar, nada, es una tontería, pero te quería comentar con respecto a la contracrónica de esta pasada, que estaban hablando sobre el gentilicio de los americanos, que sí, que yo concuerdo contigo que si es Estados Unidos de América, eres estadounidense. Y a mí me hizo gracia porque me hace acordar a mí mismo, a mi gentilicio, que nosotros somos uruguayos. No sé si por norma lo han puesto y tal, pero es que nosotros no somos uruguayos, nosotros somos orientales, aunque parezca una broma. Porque mi país es la República Oriental del Uruguay. Uruguay es el río, no es el país. Y por ende nosotros somos orientales. Lo que pasa es que hace ya muchísimos años se cambió el gentilicio a uruguayo. Nada, solo ese dato curioso. Muchas gracias por el programa, muy bueno todo. Y que pase bien la gente y tal. Pues sí, Gonzalo, efectivamente, el nombre oficial de Uruguay es República Oriental del Uruguay. Lo de república es, bueno, pues porque es una república, ¿no? De tipo presidencialista y unitario, para más señas. Y está al oriente del río Uruguay. El Uruguay es un río que nace en Brasil, es un buen río, es un pedazo de río de más de 2.000 kilómetros de largo, ¿eh? Muy caudaloso, pero claro, es que está al lado del Paraná, ¿no? Y que competir con el Paraná, que es uno de los mayores ríos del mundo, sobre todo de los más caudalosos del mundo, es muy complicado, ¿no? Si el Uruguay estuviese en Europa, bueno, tiene el tamaño del Rin, para que nos hagamos una idea, y creo que es más caudaloso que el Rin, porque de donde viene, pues cae mucha agua, ¿no? Y en toda esa cuenca cae muchísima agua. Pero bueno, es un río que nace en Brasil y luego ya se convierte en frontera, primero entre Brasil y Argentina, y luego aguas abajo entre Argentina y la banda oriental, que es lo que conocemos como Uruguay. Esa banda oriental fue una zona muy disputada entre españoles y portugueses en el siglo XVIII. Fue un área extensa, pero muy poco poblada. Es decir, que era un área natural de expansión. Fueron los portugueses quienes fundaron Montevideo, bueno, se llamaba Montevideo, y un año después de fundarla, españoles de Buenos Aires les sacaron de ahí a los portugueses y pidieron al rey que enviase colonos. Y se los enviaron desde las Canarias, exactamente. Estos canarios fueron los primeros montevideanos. Fortificaron la ciudad y comprobaron que era un puerto magnífico, mucho mejor que el de Buenos Aires. Que había que estar dragando continuamente porque el Paraná deja mucho sedimento en el fondo. Fernando VI luego creó una gobernación que formalmente dependía del virreinato del Río de la Plata cuando se creó ese virreinato unos años más tarde. Pero lo cierto era que el gobernador de Montevideo era muy autónomo y se pudo ver en la Guerra de Independencia. Lo que no se conocía aquello era como Uruguay, porque la gobernación de Montevideo no se correspondía con las fronteras del actual Uruguay. Era en realidad, la gobernación de Montevideo era Montevideo y los alrededores. El resto formaba parte de la Intendencia de Buenos Aires. El Uruguay aún no constituía frontera alguna. La constituiría años más tarde, con las guerras de independencia. Así que cuando Uruguay nació como Estado,
lo hizo ya con ese nombre, el de Estado Oriental del Uruguay. Esto fue en 1830. No cambiaría el nombre a República Oriental del Uruguay hasta casi 100 años más tarde, hasta el año 19, de 1919, cuando se hizo una nueva constitución. Pero vamos, Uruguay no es el único país con nombre de río en Sudamérica. Paraguay también le debe su nombre a un río, que lo atraviesa de norte a sur, también un pedazo de río. Para recibir ese nombre, eso sí, no necesito independizarse. En el siglo XVII se formó una gobernación española llamada Gobernación del Paraguay, con capital en Asunción, y un siglo y medio después se convirtió en una intendencia, la de Paraguay. Cuando se independizó en 1813, pues ya adquirió el nombre de República del Paraguay. De cualquier modo, los uruguayos también sois conocidos como orientales. Tenéis 2 gentilicios. Vamos, también eso es muy común, ¿eh? Aunque ese gentilicio es más local, lo de oriental. Porque claro, a mí, que estoy realmente en Oriente, mirándolo desde Montevideo, me cuentas que Uruguay está en Oriente y no, yo sinceramente no. Quizá no soy un chileno, pueda entenderlo, pero un español no. Me dice como que oriental, pero si están al occidente, ¿no? No terminamos de verlo. Bien, vamos ahora con Rafa, que es de Valencia, que ha visto un vídeo que hice hace un par de semanas en La Contra en directo sobre Compromís y su catalanismo. Acabo de escuchar el vídeo sobre la valencianofobia de Compromís. Y tienes toda la razón, pero es una cosa que es fácil de entender. Y en Valencia lo tenemos muy claro. Compromís no es un partido valencianista, Compromís es un partido catalanista. Pro-catalanista, pro-nacionalismo catalán, pro-països catalans. Ellos, su fin último es una Valencia supeditada a que en un hipotético independentismo catalán se uniera a esos hipotéticos països catalans, siendo nosotros ciudadanos de segunda dentro de ese territorio, porque es su gran aspiración. De hecho, se han convertido en valencianistas y han empezado a ir con señoras valencianas a raíz de que tenían opciones de entrar en el gobierno valenciano en el 2015 con Mónica Oltra. Pero hasta ese momento siempre iban con esteladas catalanas y no se escondían. Entonces, claro, no me parece descabellado esa lucha contra el puerto de Valencia, contra la ampliación del puerto, no por ecologismo ni estar en contra de que se dañe el paisaje, nada, no, lo hacen porque saben que económicamente a Barcelona le van a dañar mucho. Y ellos siempre están en contra de cualquier cosa que casualmente en Valencia va bien, pero va a ir mal para Cataluña, siempre están en contra de ello. Pero bueno, la gente aquí ya les ha visto la careta, que se la han quitado, y parece que cada vez les vota menos gente. Pero bueno, esperemos que llegue un día que ese partido desaparezca, por lo menos es mi opinión. Bueno, un saludo y gracias por el programa. Bueno, Rafa, en teoría Compromís es valencianista, pero no en el sentido tradicional del término, sino el blaverismo, ya sabes, sino entendido el valencianismo como algo supeditado al nacionalismo catalán. Compromís, de cualquier manera, no es un partido. Es una, como ya sabrás, ¿no? Es una coalición de muchos partidos de izquierda nacionalista que se fundó hace unos años, ¿no? Uno de ellos, que como valenciano lo conocerás bien, era el Bloc Nacionalista Valencià, que estuvo muchos años existiendo, que era la izquierda nacionalista allí, que se rebautizaron hace un tiempo como MES y que son pancatalanistas. Algo, por cierto, muy común en las Baleares también. Los nacionalistas catalanes han gastado mucho dinero y le han dedicado mucho esfuerzo en los últimos 40 años a difundir el pancatalanismo. En Valencia, en Baleares, en Aragón y bueno, y hasta en Murcia. Hay una comarca, la del Carche, en Murcia, donde hay unos centenares de hablantes de valenciano, porque es que es una comarca muy poco poblada, que son descendientes de unos campesinos de la provincia de Alicante que emigraron allí en el siglo XIX. Bien, pues todo eso lo incluyen en los mapas esos de los países catalanes, junto a Andorra, el Rosellón y unos Pirineos Orientales, que es como se llama en Francia, y una pequeña ciudad sarda llamada El Alguer. Según ellos, allá donde se hable catalán o algo parecido, parecido al catalán, pues es Cataluña. Ya está, son los països catalans. Algo así, no sé, como si dijésemos que allá donde se habla español es España. El tema es que en estos mapas incluyen también zonas de la Comunidad Valenciana, como Requena, Utiel o, bueno, el sur de la provincia de Alicante, donde el valenciano no se habló jamás, pero bueno. Luego está el caso de los Pirineos Orientales, en Francia, lo del Rosellón, donde el catalán lo habla aproximadamente el 5% de la población. No sé si lo que pretenden, si alguna vez pueden gobernar allí, que sería su sueño, pues es expulsar al 95% restante o asimilarles a la fuerza.
El nacionalismo es así de loco, ¿no? Siempre. Pero bueno, de ese mismo nacionalismo es del que bebe Compromís. Sinceramente, me alegro de que cada vez lo compren menos valencianos. Bien, queridos, pues aquí termina la contrarréplica de hoy. 4 notas de voz, 4 grandes temas que me han traído los contraescuchas. Me ha aguantado bien la voz, la seguiré reposando para que tengamos una contracrónica en condiciones este lunes, porque este lunes me dan un premio, me han concedido un premio, una condecoración, exactamente, una cosa muy seria. Ya os mantendré informados. Entre tanto, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.